de la noche ya está oscuro en Guaranda, entonces sí es medio raro acá y acostumbrarse es un poquito más raro también, pero bueno, yo quiero darle la gloria a Dios porque me fue un milagro en sí el poder haber llegado acá junto a mi esposa. Dejamos a dos nenas allá en Guaranda, en Ecuador, de 9 años, 10 años que tiene mi hija la primera y 4 años que tiene mi hija la segunda, y solo vinimos los dos acá a Ecuador, pero les mandan mucho cariño y muchos abrazos a ustedes aquí, mis nenas también. Es algo tan maravilloso lo que ha pasado este tiempo, porque jamás pensamos venir a este lugar, como digo, o sea, ni nos imaginábamos, no pensamos jamás salir del país. Fue la primera vez que viajamos en avión y fue algo muy de extrema bendición. Así que para nosotros es un gusto conocerles a todos ustedes, compartir con ustedes en el amor de Cristo y bueno, no quiero extenderme mucho, pero lo que sí quiero decirles es que ustedes pudieron ver el video que les acabamos de pasar. Esa es la obra que se está realizando en Guaranda, en Ecuador, y fue por el amor de Dios, ¿no? Que se manifestó a través de David, de Diana, que fue hace muchos años que ellos llegaron allá a Ecuador a realizar un trabajo increíble, o sea, un trabajo de alto impacto, se podría decir, porque ellos hicieron un trabajo quizás para muchos, quizás, bueno, son misioneros, trabajaron, pero para otras personas que impactaron sus corazones es de gran impacto, porque quizás mucha gente no precisamente está asistiendo a una iglesia, pero fue impactada por el mensaje que ellos llevaron, por el mensaje del evangelio que ellos llevaron. Entonces, siempre Dios pone a una persona, a alguien, para que impacte la vida de otra persona a través del conocimiento de Cristo. Y eso es lo que hicieron David y Diana en Ecuador. Y había mucha gente que justamente nos vio ahora en las fotos que subíamos a las redes sociales, que, como digo, quizás no asisten mucho, quizás fueron a la iglesia, ¿no? A Bethesda cuando estaban David y Diana, cuando estaban ahí, pero que, bueno, debido a la pandemia y se cerró la iglesia, pero esas personas que ahorita precisamente no están yendo a Bethesda o a la iglesia en sí, me vieron en las fotos, nos vieron con ellos y decían, hey, saluda a David, saluda a Diana, mándale mucho cariño, hey, gracias, ñaño, bendíceles, salúdales. Entonces es como que se emocionan al ver que seguimos compartiendo con ellos y al ver también que ellos están siendo parte de lo que empezaron, ¿no? Porque quizás ellos estén lejos, es muy lejos de aquí, Ecuador, pero siguen siendo parte de aquello que ellos mismos fundaron. Entonces, para nosotros es algo impactante porque igual fueron cosas que tuvieron que pasar, cosas duras que nos pasaron a nosotros también, que nos llevaron a unirnos más en el amor de Cristo y a poder compartir lo que ellos comenzaron ya a hacer en Ecuador. Entonces yo por eso había escogido unos textos bíblicos y quisiera que me acompañen, si tienen sus Biblias en físico o en digital, lo pueden hacer, que es este texto bíblico, estos textos bíblicos, bueno, en sí el primero, es de gran impacto para mi vida y me encanta demasiado porque creo que es la obra de Dios en el hombre también, ¿no? Y está en 2 Corintios capítulo 5, versículo del 17 al 20. Usted lo conoce porque este versículo lo repetimos en cada momento, en todo lugar, pero a mí me ha impactado de sobremanera y quisiera dar lectura en 2 Corintios capítulo 5, versículo del 17 al 20, y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Miren, es un texto bíblico que a mí en lo personal me encanta mucho, porque sé que Dios pudiera utilizar ángeles para predicar el evangelio, pudiera utilizar cualquier ángel del cielo, pero en su infinito amor, en su infinita misericordia, utiliza a las personas.
utiliza a nosotros, a usted, a mí, a muchas personas, ¿para qué? Para compartir el mensaje del Evangelio. Ahora, aquí vemos una palabra que dice, de modo que si alguno, o sea, no hace distinción. Dios no hace distinción para decir, bueno, este sí puede predicar el Evangelio, este no puede llevar mi mensaje, este sí, este no, sino que dice alguno. Hace referencia a cualquier nacionalidad, cualquier etnia, raza, idioma, no hace excepción de personas, sino que utiliza a cualquier persona. Ahora vemos claramente que el requisito más importante y para poder llevar ese mensaje, dice aquí claramente que debemos de estar ¿en quién? En Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, nosotros somos hechos nuevas personas. Entonces, ahí es lo que yo digo, que una persona impactada por el mensaje de Jesucristo, impactada por Dios, comienza a llevar un mensaje de esperanza a la gente. Y por qué relaciono esto con el video que vemos, es porque hay gente que en verdad ha sido impactada con el mensaje del Evangelio y que ha sido transformada su mente, su corazón, su espíritu, su alma, y ya no vive para sí mismo, sino que ahora vive para los propósitos de Dios. Y es lo que pasa con hombres y mujeres que dice la Biblia que son nuevas criaturas en Cristo Jesús, que las cosas viejas ya quedaron atrás y ahora son hechas nuevas. Entonces ahí es cuando Dios renueva nuestra mente, renueva nuestro espíritu, renueva nuestro corazón y pone ese mensaje del Evangelio en nuestras vidas para nosotros poder llevar a otras personas. Entonces ahí es lo que causa mucho impacto. Imagínense que dos jóvenes de aquí de España viajen a Ecuador. Imagínense que viajen a Ecuador hace muchos años, simplemente, entre comillas, por llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fueron nuevas criaturas, porque fueron nuevas personas, porque ya no sintieron el deseo de prepararse para lo secular, que no está mal, que está bien prepararse, tomar una carrera, trabajar, está bien, está perfecto. Pero vemos cuán grande es la obra de Dios, que ahora ya no vivimos para nosotros, sino que ahora lo que hacemos, si comemos, si bebemos, si hacemos cualquier cosa, es para darle la gloria a Dios. Entonces, recalco, en David y Diana fueron a Ecuador, país que quizás no lo conocían, quizás lo veían desde lejos, quizás es como que cuando nosotros aquí, y llegaron a una comunidad indígena de allá del Ecuador, a Gradas. ¿Para qué? Para que dar a conocer el mensaje del Evangelio de Dios. Porque si usted, de hecho, debe conocer el testimonio del pastor David, de Diana, que de dónde Dios sacó su vida y a dónde Dios le está llevando. Entonces, con ese mensaje que le predicaron a él de restauración, de esperanza, de vida nueva, de ver el reino de los cielos, él dijo, o sea, no puedo quedarme solamente yo con eso, sino que necesito compartir ese mensaje para que más gente conozca y pueda ser restaurada y renovada su vida. Entonces vemos claramente que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene un gran impacto en la gente, aunque usted no lo crea. Ahora, el tema es que nosotros ya no tenemos que vivir para nosotros, sino vivir para Él, por Él, dándole la gloria a Dios y reflejando ese amor de Cristo. Y el mejor reflejo del amor de Cristo es dando a conocer las buenas nuevas de salvación, predicando el Evangelio. Yo recuerdo que hace muchos años yo también consumía drogas, alcohol, me aparté de Cristo, del camino, y mi esposa me dijo, hey, mira, es mi cumpleaños. Yo digo, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Vamos a la iglesia. Y digo, ¿a la iglesia? Digo, pero yo estoy mal. En Guaranda, en Ecuador se dice chuchaqui cuando tú estás con la resaca del día anterior, del trago, del licor y de las drogas. Entonces me dijo, vamos a la iglesia. Y yo decía, ¿a la iglesia? Bueno, es tu cumpleaños, vamos. Y fuimos a la iglesia, a Bethesda, de David y Diana. Entonces entramos a la iglesia, Pastor David estaba predicando un mensaje, yo estaba sentado ahí, cuando de pronto dijo como lo que pasó ahora y me recordaba de eso, o sea, fue algo impactante porque decía, hey, acérquense los que quieran que oremos por ustedes, acérquense. Y yo me paré, de la nada, simplemente cogí, me paré y dije, no está por demás que oren por mí. Me paré, agaché mi cabeza y David oró. El momento que David oró, yo me desplomé, o sea, me caí y comenzó a salir algo de mí, Entonces yo me sentía como, ¿qué me pasa? Salía así.
Pero yo llegué a la iglesia tipo 10 de la mañana, que la reunión duró más o menos hasta las 12 por ahí. Entonces yo a las 10 de la mañana era una persona y a las 12 del día ya era completamente diferente. O sea, era completamente diferente. Llegué a la casa, boté las drogas que tenía en mi casa, boté todo lo que tenía en mi casa. Y el día lunes yo en el trabajo era completamente distinto. Era diferente. Entonces, y David me escribió y me decía, mira, Dios me dio esta palabra para ti, sígale leyendo. Y me acuerdo en Zacarías, capítulo 3, versículo 1, me parece que era, que habla del sumo sacerdote Josué, y me dio una palabra, y yo seguía, y ahí comenzó de nuevo el proceso. Y comencé a buscar del Señor, a restaurar, y comenzó a hacer, como dice la palabra, una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas habían pasado. Y ahí comenzó un proceso con mi esposa, y después seguían unas batallas, luchas, pero ¿para qué? Para culminar el propósito que Dios había empezado. Entonces, Dios comenzó a hacer la obra maravillosa, y ahora, gracias a Dios, estamos sirviéndole a Dios. Sirviéndole a Dios, pastoreando la iglesia Bethesda, que David y Diana la fundaron. Ahora estamos nosotros continuando ese trabajo. Pero ese es un trabajo no de nosotros, sino de Dios. O sea, Dios implanta ese mensaje en nuestros corazones para que nosotros simplemente llevemos ese mensaje, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Entonces, cuando Dios tiene misericordia de nosotros, nosotros entendemos eso, de dónde Dios nos ha sacado, y Él comienza a obrar. Quizás a mí me sacó de las drogas. No sé de qué problema le sacó a usted. No sé de qué situación. No sé de qué circunstancia le ha sacado Dios. Pero es gracias a la predicación de ese mensaje poderoso del Evangelio. Entonces, para que nuestra mente no se reduzca simplemente a venir a la iglesia, a sentarnos, a escuchar y simplemente volvernos religiosos, sino para que cuando nosotros vengamos a la iglesia, recibamos la palabra y entendamos que nosotros somos, ¿qué dice la palabra? Embajadores del reino de los cielos. Y un embajador es alguien que va en representación del país. Entonces nosotros estamos aquí para representar a Cristo delante de todas las personas. Quizás, miren, a ellos les tocó salir del país, de su país, del Ecuador, y quizás decimos, pero yo tengo que salir del país para representar a Cristo fuera del país, pero no hace falta. Cuando se habla de embajadores, es una representación en todo momento, en cualquier lugar, en su trabajo, en su escuela, en su colegio, en su hogar, porque usted está haciendo una representación para Cristo, llevando ese mensaje de esperanza a las personas que están a nuestro alrededor. Y ahí es cuando nosotros vemos cómo se va cumpliendo todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque si nosotros rechazamos ese mandato que nos da, que esto se pone en como contexto o similitud al mensaje que les dio Jesús a los apóstoles, que dijo, hey, vayan y hagan discípulos a todas las personas y bauticen, enseñen todo lo que yo les he enseñado, y yo estaré con ustedes hasta el fin. Entonces, cuando yo tengo una mentalidad que está puesta en el reino de los cielos, mi personalidad va a ser restaurada, va a ser regenerada. Yo voy a dejar las cosas del pasado atrás, olvidadas, y voy a enfocarme en seguir a Cristo, en hacer la voluntad de Dios. Porque si yo todavía tengo en mi mente cosas del pasado, yo no voy a permitir que Dios termine la obra que empezó. Entonces yo tengo que negarme a mí mismo y dejar que Dios haga la obra que tiene que hacer en mi corazón, en mi mente, en mi alma. Caso contrario, Dios no me puede obligar. Dios no me puede forzar a algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Y tengo que orar, tener esa comunión con Dios para que decirle, o sea, sí, heme aquí, Señor, envíame a mí. Quizás, miren, es emocionante cuando alguien nuevo viene a la iglesia. Y preguntamos, hey, ¿quién le invitó? No, ¿sabes qué? Tu amigo, el chico, tal persona me compartió el mensaje y me pareció chévere y yo vine. Entonces nos emocionamos, emociona a la persona que comparte el mensaje, emociona a la iglesia porque vemos gente nueva que está conociendo a Cristo, pero es responsabilidad de nosotros dar a conocer ese mensaje. Eso digo, bueno, Dios hubiese utilizado a cualquier persona para llevar el mensaje del Evangelio a Guaranda, pero utilizó a David y a Diana. Y hay mucha gente, como ustedes pudieron ver el video. Guaranda es una ciudad pequeña en sí. Y todo el mundo nos conocemos, hey, ¿qué tal? Leti conoce también, que estaba por Guaranda.
Entonces vemos que es una ciudad pequeña y todos nos conocemos. Entonces usted dice, habla de David y Diana y dice, hey, David y Diana, sí, el misionero, el español, sí, sí, me acuerdo, su esposa Diana, sí, son chéveres, sí, he conversado. Entonces tienen eso, porque ellos fueron con esa misión de predicar el evangelio, de dar a conocer a Cristo. No solo de darse a conocer a ellos mismos, y no crean que les estoy exaltando y que, wow, por ellos es todo, no, sino que tuvieron ese corazón dispuesto a enseñar. Y hoy ha pasado muchos años y hoy vemos que aquí están aquí, igual, dando la palabra de Dios, llevando el evangelio. Porque si ellos, bueno, fueron a Ecuador y si hubiesen regresado y hubiesen dicho, bueno, ahora sí ya cumplimos nuestro trabajo y se acabó, pues vamos a hacer nuestra vida aquí. Pero veo que no es así, que ellos aceptaron el llamado de Dios y están compartiendo con ustedes y con muchas personas el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que estamos llamados a hacer, como dice aquí la palabra, no solamente ciertas personas seleccionadas. Decir, bueno, yo no estoy preparado, yo no sé, yo no entiendo. No, aquí dice la Biblia claramente, si alguno, cualquier persona que acepte el llamado de Cristo, que esté dispuesto a seguir a Cristo, puede compartir las buenas nuevas de salvación y hacer que más gente conozca de Cristo. Ahora nosotros estamos comenzando la obra que empezó David, Diana, con algunos hermanos la estamos comenzando, siguiendo esa obra. Estamos siguiendo la obra que ya se empezó y seguimos adelante. Y hoy se ha dado la oportunidad de venir acá a España, como digo, no teníamos ni en sueño que íbamos a venir. O sea, era como que podemos ir a cualquier otro lugar, quizás a Estados Unidos, a Disney, lo de siempre, ¿no? Pero España es como que Europa, estamos al otro lado del mundo, pero Dios es así. Entonces, también lo que les quiero decir es que quizás para ustedes situaciones que están atravesando, momentos, cualquier cosa puede ser imposible para ustedes. Pero dice la Biblia que para el que cree, todo es posible. Y para Dios no hay nada imposible. Entonces lo que usted piensa, lo que usted cree, lo que usted está necesitando, solo dice la Biblia, encomienda a Dios tus caminos, confía en Él y Él hará. A mí el anterior año David me decía, hey, van a hacer unas capacitaciones en España y quizás puedan venir y todas cosas. Y yo le decía como que, chévere, qué bacán, chévere. Pero después de ese año, hace algunos meses, me dijo, hey, les han invitado a la capacitación, vengan y todo, y nosotros vamos a hacer esto, y ustedes solo vengan. Comenzamos a mover papeles, yo le decía a mi esposa, si es de Dios, o sea, vamos. Y si no, mejor no nos emocionemos, porque después vamos a quedar como que yo te dije y todas esas cosas. Porque el ser humano es incrédulo. El ser humano es incrédulo. El ser humano no dice, Dios mío, sí, tú lo vas a hacer y chévere. O le decimos solo de labios para afuera. Pero en el fondo es, ¿será que pasa? ¿Será que se? Y vimos todos los pasos, sacamos la visa, nos aprobaron, teníamos todo y vinimos. Y estamos aquí. Estamos aquí, algo que nadie se imaginó. Solo estaban en los planes de Dios, en los planes de Dios. Así que Dios tiene para todos el propósito, el plan para nuestras vidas y simplemente es creer en Él. Simplemente creamos en Él. Y nosotros vamos a seguir trabajando para Él y Él va a comenzar a hacer su obra perfecta, porque el que empezó la buena obra la irá perfeccionando. Así que eso es lo que he querido compartirles, no me quiero alargar mucho. No sé si mi esposa Katia quiere decir algo, vaya a hablar. Voy a acercar el micrófono. Bueno, yo soy algo que un poquito más informal, ¿no? Y yo creo que es el momento indicado también. Dios ha sido tan bueno con nosotros y vemos su misericordia también en cada una de las personas con las que Él nos permite compartir en sus vidas, allá en Ecuador igual. Y bueno, yo creo que ni Diana sabía el impacto que ella tuvo en mi vida, ni ella. Por eso creo que es el momento indicado. Y justo cuando yo estaba sentada escuchándole a Cristian y él decía, así fue como empezó también nuestra restauración, ¿no? En un tiempo de oración, en un tiempo de orar los unos por los otros. Y para mí fue genial ese tiempo también porque nosotros estábamos en el Señor y desde muy chiquitos. Y nosotros
Ya tenemos casados 14 años y nos casamos también muy chiquitos. Entonces, nos separamos del Señor después de haber conocido 4 años a Dios. Nos separamos de Él y tratamos de hacer a nuestras formas, ¿no? Nuestros modos vivir. Pero no, cuando Él no está, no funciona nada, en realidad. Nada funciona. Entonces, pasamos muy mal. Tanto así que los dos nos separamos. Estuvimos separados 7 meses, que para mí fue increíble. Después de haber recibido el milagro de poder ser mamá, porque yo no pude ser mamá, tuve 2 pérdidas antes de mi primera hija. Y fue tan duro, frustrante, porque yo ya estaba con mi hija, yo ya tenía a ella ahí y le daba gracias a Dios por eso, pero luego empezaron problemas entre nosotros, el alcoholismo nuevamente, la presencia incluso ya de sustancias en la vida de mi esposo y yo muy centrada en mi trabajo, en mi carrera, nos descuidamos del Señor y pues nos separamos, ¿no? En ese tiempo yo pasaba en casa y lloraba todo el tiempo y nadie sabía lo que estaba pasando. Entonces yo cuidaba mucho que mi familia no se entere por lo que yo estaba pasando para que luego no haya ese tipo de choques, ¿no? Y un día, una noche, yo estaba en casa, sola, y yo no dormía, porque él no estaba en casa y yo evitaba que mi hija me vea sufrir o llorar o así, ¿no? Entonces yo en la mañana no podía, ni en la tarde tampoco, porque yo pasaba con ella. En la noche, después de acostarla, yo podía desahogarme y lloraba. Entonces yo pasaba todo ese tiempo, ¿no? Mal. Y Diana me escribió un mensaje, no sé de dónde, no sé por qué, y solo me preguntó cómo estaba. Y ella estaba en Colombia, en la selva. Y yo le dije que estaba mal. Le digo, mira, estoy mal, estoy pasando esto con Cristian. Y ella me decía, ahora estoy yo acá en la selva y no hay mucha señal, no hay nada. Pero aún así ella buscaba los modos de cómo saber cómo yo estaba. Y me empezaba como a hablar, ¿no? Y ahora lo cuento porque ni siquiera Diana sabía el impacto que ella tuvo conmigo. Entonces, pese a que yo no estaba congregando todavía en Bethesda, estaba en otra iglesia, pero yo recibí de ella ese mensaje, esa ayuda inmediata que Dios mandaba a mi vida, porque no sabía cómo sobrellevar, no sabía. Entonces empecé a orar y ella me decía que ore, que esto y que mañana buscaba señal y me llamaba. Y tratábamos como de hablar y todo, pero era muy difícil porque ella no había señal. Entonces yo todas las noches lo que hacía era lloraba, oraba y nuevamente empezaba yo a reconciliarme con el Señor. Porque incluso llegó a un punto en que yo decía, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué? Yo no entiendo qué pasa si yo no hago esto, no hago esto, no hago esto, pero me está pasando estas cosas, ¿no? Entonces reclamaba mucho y no entendía. Entonces pasó ese tiempo y ella me decía que ya iba a llegar, que ya iba a estar acá, ¿no? Entonces Cristian empieza nuevamente a llegar a casa y cada vez que él llegaba, Dios me daba paz, porque a lo mejor en mis iras, ¿no? Del momento en lo que estaba pasando, yo hubiese podido decir, no, ya no quiero verte, ándate, y así, ¿no? Pero siempre Dios me daba paz. Yo recibía a Cristian en la casa, la niña veía como incluso algo normal, cómo nos tratábamos y todo, ¿no? Entonces, cuando empieza ya a hacer la obra en nosotros, yo le decía a Cristian, le decía, mira, Diana me escribió. Y no sé por qué, pero ella me escribió. Y Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Y es hora de retomar nuevamente. Y él era como que sí, pero ¿y ahora cómo hacemos? Y ahora sí, y ahora el qué dirán, etcétera, ¿no? Y le digo, no, habla con David, habla con él. Entonces él igual fue a buscarle a David y todo, ¿no? Entonces en ese proceso que hubo,
entre que ya íbamos, no íbamos, ya íbamos, no íbamos, él continuaba ahí. Y en mi cumpleaños, como él dice, él me dijo, ¿no? ¿Y qué quieres que te dé por tu cumpleaños? Vamos a la iglesia. ¿Pero cómo vamos a ir a la iglesia? Sí, ¿y a qué iglesia vamos a ir? ¿Dónde David y Diana? Nos quedaba a poquito de nuestra casa en realidad. Y desde ahí Dios tuvo misericordia de nuestras vidas. En ese proceso que les cuento que yo estaba mal, había una amiga, muy buena amiga mía, que ella se quedó, que anhelaba mucho ser mamá. Y me llamaba y me decía, pero mira, ¿cómo hiciste tú? Si tú tampoco podías y ahora con paz y así, ¿no? Yo le decía, ora, pide al Señor. Yo estaba separada del Señor. Yo no, o sea, eso decía yo, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que tú, ahora que yo estoy así, tenga que hablar de ti? O sea, ¿cómo voy a hablar yo? Y yo me cuestionaba, ¿no? ¿Cómo voy a hablar de ti? Pero bueno, me tocó. Y yo le decía, oremos, mira, ay, que le operaron, le sacaron un ovario, le sacaron una trompa. Y ella lloraba y decía, si antes no tenía posibilidad, ahora mucho menos, porque no tengo las partes funcionales, solo me queda un ovario y funciona a la mitad, no funciona más. Y orábamos y ella lloraba todo el tiempo, y orábamos, ya regresamos con el Cristian, y orábamos, o sea, estoy hablando de un proceso de más o menos una oración de más o menos un año, más o menos. Entonces orábamos por eso, que pase, que suceda, y una vez estábamos los dos ahí caminando, no, en el carro, y me llama mi amiga y me dice, Katia, tengo otra vez otro dolor en el otro ovario, y estoy así y me voy a hacer ver porque yo creo que me van a tener que sacar el otro ovario. Entonces cuando llega donde el doctor y le hace el eco, ¿no? Le dice, mire, este es mi antecedente, no tengo este ovario, no tengo esta trompa porque esto pasó. Y el doctor lo revisaba y dice, no, estás mal. Dice, estoy mal, ¿por qué? La hermana es enfermera y ella entró a la cirugía de ella cuando le sacaron porque ella entró muy mal, por emergencia. Entonces le revisa y dice, no, dice, tu ovario izquierdo está aquí, tu trompa está aquí, si le miras, sí. Y acá está tu ovario derecho y tu trompa. Acá está. Dice, no, es imposible, doctor, a mí me sacaron en el seguro social, en el hospital, está el historial y todo. Le dice, sí, aquí está, mira que me sacaron, yo ya no tenía, aquí está la ecografía, que no había, porque le hicieron una ecografía posoperatoria para ver si todo estaba bien. Y el doctor le dijo, no, ahí está, y funciona al 100. Y no pasa nada con ese ovario y esa trompa. Entonces, cuando le dijo así, ella no podía creer y lloraba y temblaba y me llamó y me dice, mira, esto me está diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces yo lloraba, ¿no? Le decía, gracias al Señor, eso es un milagro, porque eso no pasa, es un milagro. Y ese milagro ni siquiera fue para ella, sino para mí, porque yo en medio de mi dolor le pedía que ore por el Señor y que le crea al Señor y que todo. Y al contestar su oración y la mía, fue como, mira, sí estoy contigo. Sigue adelante, sí estoy contigo. Y ahora ella tiene una nena de un poquito más grande que mi Rafaela, 4 años y medio, y se llama Milagros. Sí, y ella ya congrega con nosotros, ella asiste con nosotros también. Y entonces eso, ¿no? Que pese a nuestras circunstancias, pese a cualquier situación que estemos pasando, nosotros podemos ser primero de impacto para cualquier persona, aunque nos enteremos después de varios años. Pero podemos ser de impacto, no sabemos lo que Dios tiene atrás de todo esto. Entonces creamos, oremos y continuemos adelante, mis hermanos. Bendiciones. Quisiéramos, bueno, terminar este tiempo orando por ustedes. Será que se pongan de pie. Vamos a orar, nos permitan orar. Nada, pues gracias. Primero, gracias a Dios por estar aquí y a ustedes también por recibir. Vamos a orar, ¿ya? Padre, en el nombre de Jesús, Santo, Señor Dios, Señor te damos la gloria y la honra, Señor Dios. Tú eres grande, poderoso y soberano, mi Dios precioso. Gracias por permitirnos, Señor Dios,
estar en este lugar con estos hermanos que son una gran bendición para nosotros, Señor. Amén, Padre Nosotros te pedimos que traigas Santo, paz a sus vidas, Señor Dios, que traigas bondad, misericordia, que tu gracia sea sobre ellos, Señor Sí, Dios, que tú Señor los mires con Jesús, agrado, bendito Papito Santo, y traigas paz a sus vidas, mi Dios precioso. Dales mucha sabiduría, Señor Dios. Renueva su mente, sus corazones, Señor Dios. Aún en la aflicción, Señor Dios, en el miedo, en el temor, en la duda, Señor Dios. Estés tú ahí, Señor Dios, porque tú eres, Señor Dios, nuestro pronto refugio, nuestro auxilio, Señor Dios, nuestra torre fuerte, nuestro castillo, mi Dios precioso. Nuestro Dios en quien confiamos, Papito Santo, Señor Dios. Padre, somos tu pueblo, Señor Dios, necesitamos de ti, Señor Dios, somos débiles, pero sabemos que tu poder se perfecciona en nuestras debilidades, mi Dios precioso. Señor, gracias por este tiempo que hemos compartido en este lugar. Gracias por tu amor y tu bondad, Señor Dios, tu misericordia, Señor Dios, y pedimos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Papito Santo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, familia. Amén.